Hola, ¿qué tal, hermanos? Nuevamente les saludamos con mucho gusto, con mucho gozo en el corazón para continuar con estos pequeños segmentos, pequeñas charlas. Hoy estamos también muy contentos porque tenemos unos invitados especiales. Les saluda también ahorita a mi esposa. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Joel y a Nancy, que nos honran en este día con su presencia. Muchas gracias por su tiempo y por este amor que le han tenido al Señor a través del movimiento. Gracias. Bueno, pues nos presentamos. Los honrados somos nosotros, para empezar. Así es, claro, definitivamente. Sí. Bueno, somos Joel y Nancy y tenemos 24 años. No, ay, no 34 años de casados. Bueno. Yo creí que en el movimiento. 24 años en el movimiento, perdón. 34 de casados. Y 34 de casados. 34. Nuestro caminar en el movimiento ha sido pues muy variado. La realidad es que el Señor nos ha traído siempre de su mano. No sabemos qué es lo que Él quiere de nosotros, pero ciertamente Él nos conduce y hemos sido muy bendecidos por pertenecer al movimiento. Nosotros siempre hemos creído que el movimiento es lo mejor que nos pudo haber pasado a Nancy y a mí en nuestras vidas, y ciertamente yo creo que no somos los únicos ni los últimos, pero hablando de nuestro testimonio muy personal, ha sido fabuloso. Tenemos, como dice Nancy, perdón por la corrección, pero está en lo correcto, tenemos 24 años en el movimiento, entramos en el 96. Así es. ¿Y? Bueno, más o menos nos preguntaban cómo había iniciado. Ajá, ¿cómo llegaron al movimiento? Exactamente, ¿cómo llegamos? Para gloria de Dios y bendición de veras de nosotros como matrimonio y como familia, en el año de 1995, estando mi abuelo paterno en cuidados intensivos, yo recuerdo mucho pues que ahí nos turnábamos el cuidarlo. Y coincidimos con primos que nos estábamos rolando la cuidada del abuelito. Y ahí coincidimos, bendito sea Dios, esta hermosa diosidencia que fue con Laura y Gerardo Garza. Gerardo, en lo personal, primo hermano mío, o sea, era nuestro abuelito el que estaba allá en sus últimos días. Y yo recuerdo mucho que en la cafetería precisamente del hospital, Laura empezó a platicarme de lo que era vivir en Cristo. En aquel entonces yo ya tenía como 2 años en Esposas Cristianas y me encantaba la formación, pero lo que no me gustaba era que pues no era algo de matrimonio. Entonces me hacía falta esa comunicación para tener con Joel, pero pues sin embargo la esencia de Esposas Cristianas, que de veras mis respetos, es a Dios háblale de Él, a Él no le hables de Dios, o sea, para no estarlos atosigando de estas Y ahí me gustaría agregar algo, antes de que nos siga platicando este testimonio. Eso que dice de las Esposas Cristianas es bien cierto. Nancy nunca me hablaba a mí de Dios cuando estaba en ese movimiento, pero yo veía las actividades que ella desarrollaba, las oraciones que tenía que desarrollar, y a base de yo escucharla, yo le decía, oye, pues invítame a tu oración. Y bueno, pues hacíamos oración juntos. Entonces Nancy, a través de ese testimonio, empezó a sembrar en mí esa curiosidad del Señor, que siempre la he tenido. Yo creo que siempre he sido una persona cristiana, pero Esposas Cristianas, lo que hizo Nancy, y el testimonio que ella daba, que creo que el testimonio es esencia del cristiano, claro, fue lo que con su testimonio me acercó a mí, y fue donde empezamos a platicar, bueno, ¿qué podríamos hacer de parejas? Y luego... Cuando Laura nos platica, Laura y Gerardo, de vivir en Cristo, o sea, Laura y Gerardo ya se nos adelantaron en el camino, ellos fallecieron hace 5, se fue Laura 6 años, y como a los 3 años se fue mi primo, se fueron jóvenes, y de hecho también Dani, su hijo ya falleció, su único hijo. Yo recuerdo que me emocioné un chorro, y el único pero que me le puso Joel cuando le comuniqué todo, pues que estaba en Cumbres, y nosotros viviendo en el sur. En el country, yo le decía a Nancy, mi mentalidad era, si es de Constitución para el norte, ya es de pasaporte y toda la cosa. Para mí, yo ya no voy. Es en serio, a mí no me gustaba ir al norte y al centro. No te imaginabas por dónde te iba a traer el Señor. Así es. Claro. Y vaya que nos ha traído pero luego, ¿qué pasó? Con pasaporte y visa. No hubo necesidad. Visa, no, pero nos ha llevado con pasaporte y visa. Bueno, después. Claro, después. Te estás adelantando como 4 o 5 años. Pero bueno, volviendo al periodo de que yo no quería ir lejos porque no era lo mío, ¿verdad? ¿Qué pasó? Total, Joel se negó. Yo recuerdo que Laura insistía y me llamaba y me dice, Nancy, no vas a creer. La bienvenida era todavía pensando en que los grupos iban a ser al norte, ¿verdad?
Entonces me dijo Joel, no vamos a ir, si no vamos a pertenecer, ¿para qué vamos a ir? Yo le decía, para que conozcas, para saber de qué se trata, y dijo, no, rotundo, no. Pues al mes o a las semanas me habla Laura y me dice, Nancy, ¿no crees? Te tengo una notición, ¿cuál? Pues se va a abrir el primer grupo en el sur, Jorge y Gela van a coordinarlo. Jorge y Gela Garza Taboada. Exactamente, fueron nuestros coordinadores. Dice, entonces, no, le dije, entonces ya no hay ningún pero. Entonces ya nos saltamos la bienvenida. Siempre hemos sido medio raritos en todos los estatutos, pero bueno, así el Señor nos ha llevado. Nos fuimos a la bienvenida y recuerdo que pues Jorge Gela inmediatamente, tan hermosa, nos habló y empezó a hacer la labor conmigo, ¿verdad? Y le dije, Gela, yo estoy bien puesta, pero dile a Jorge que también le hable a Joel, porque pues como que él todavía no entiende. Entonces nos invitaron a que fuéramos a su casa para decirnos de qué se trataba, y ya habían invitado a los demás matrimonios. Pues no les exagero, fue como un mes que nada más fuimos Joel y yo, porque los que les decían que sí, no iban y no iban. Entonces ellos hasta se ponían nerviosos cuando nos veían, porque decían, pues van a creer que no hay más matrimonios. Ajá. Entonces decían, es que no vinieron. Bueno, entonces nos proponen ellos. Llegaron Checo y Azucena, Sergio y Azucena, y creo que ellos nos propusieron, porque también Checo y Azucena llegaron como a los 2 intentos, que invitáramos amigos, y entonces invitamos a 2 compadres con nuestras comadres, y así formamos ese cenáculo. Esa célula. Esa célula. Entonces, así fue como empezamos en el primer grupo que se ¿Cuántos eran? ¿Cuántos miembros eran? 4 matrimonios. Éramos ¿verdad? 5. ¿5? Éramos 5 matrimonios. Entonces, sí, éramos 5. Ahorita les decía que sentimos una emoción muy grande porque también los conocemos pues desde que entramos también nosotros pero ver cómo desde entonces ustedes continúan en vivir en Cristo, pues nos damos cuenta que ustedes son los cimientos, ¿verdad? de este movimiento, y eso nos llena pues de alegría y nos anima bastante, y precisamente la invitación es así primero para hermanos que han perdurado todo este tiempo, han perseverado en esta parte de seguir al Señor, y para que animarlos también, ¿verdad? Claro. Y que sientan esa emoción de bueno, ¿cómo me vería yo después de 10, 15 años, 20 años en vivir en Cristo? Es una bendición muy grande, que no terminaríamos en esta charla de contar las maravillas, ¿verdad?, que el Señor ha hecho, pero nos da mucho gusto en el corazón. Nos decía una vez Ricardo, ¿verdad? Van a ser testigos de muchos milagros. Esta oportunidad que el Señor nos ha dado en el lugar al que nos ha llamado en este momento, nos decía Ricardo, no, van a ver milagros maravillosos del Señor. Y el tiempo que llevamos hemos visto y hemos escuchado testimonios muy grandes, muy hermosos de las maravillas que hace el Señor. Entonces eso queremos contarle a nuestros hermanos, aquello que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y bueno, prueba de ello están ustedes, testigos son de esto. Mira, también. Lucy, es bien importante lo que tú acabas de decir, y no podría yo estar en más de acuerdo contigo. Y aquí hablo un poquito para los hermanos que están en células, que apenas están iniciando. Nosotros estuvimos ahí. La realidad es que los primeros 4 años nos sirven para conocer al que amamos y para amar al que conocemos. Pero si tú decides continuar en la comunidad, es bien cierto, también Nancy y yo hemos visto tantas manifestaciones del Señor. Pero una cosa bien importante que quiero resaltar es que es más notorio cuando uno decide terminar los 4 años, cuando uno decide voy a hacer comunidad, pero más importante cuando uno decide servir. Este mundo nos propone que servir, que flojera, no es lo mío, no tengo los dones, y muchas veces nosotros nos autolimitamos. Créanme, es realidad, sucede. Y hasta que no decidimos servir al Señor y descubrimos los dones que Él ha puesto, es cuando el Señor se empieza a manifestar. Si creemos que todo este asunto de vivir en Cristo es únicamente ir a las reuniones y hacer oración, ciertamente que es una parte esencial, pero eso que tú comentas, Lucy, y no me permite mentir, lo ves cuando te pones a servir. Claro, claro. Y cuando dices, pues voy a ir a compartir un tema, voy a ir a compartir un testimonio, a
a donde me toque ir. Ahorita que te decías que esta visa sí, pues ya hemos andado por el movimiento en varios lugares de México y Estados Unidos, pero la realidad de las cosas es que cuando tú dices voy a ir a dar, siempre Nancy y yo hemos traído más de lo que llevamos. Claro. Así sea a la vuelta de la esquina o así sea hasta Houston o Phoenix o la región citrícola. Eso se manifiesta únicamente si te decides a servir, para que no Así se es. queden con que hoy pues me están platicando algo bien bonito, pero yo nunca lo he visto. Yo les invito a que se metan en su debido momento cada uno de ustedes a servir, o a ser servidores en un retiro, ya sea como incluso pastores o como predicadores, o simplemente como servidores. El Señor de veras, esta es una frase muy trillada, pero es que el Señor se desborda, el Señor se da el 100 por 1. Así Lo que pasa es que nosotros no nos queremos poner en el lugar donde el Señor se pone a dar. Y Claro. nada más corroborando, Luz, y lo que tú dices no puede ser más cierto. Nancy, hemos presenciado sin número de cosas, no es el tema central, pero lo hemos visto, increíble, o sea, de hace 20 años y de hace 6 meses, de todas tenemos, y dices, y es una cosa que yo en algunas viñas lo he compartido y lo he platicado en algunas viñas cuando nos ha tocado platicarlo, no sé si lo exprese como con la claridad que quisiera, pero yo no sé si ustedes y nosotros que estamos en el movimiento, estamos aquí porque el Señor quiere que ayudemos a otras personas, que indudablemente me queda Así claro es, que claro. sí lo quiere, Claro. pero a veces creo que más bien nos tiene aquí porque nos quiere demasiado a nosotros. ¿Por qué te tiene a ti, a Chava, y por qué no tiene al vecino de al lado? ¿Por qué me tiene a Nancy y a mí? ¿Por qué no tiene a mi hermano o a mi vecino? Porque el Señor nos escogió. Luego entonces yo pienso, es que nos ama demasiado el Señor que aquí nos quiere. Y al decir esto lo digo por todos los hermanos que están en células, no nada más por los que estamos aquí después de muchos años. Claro, yo compartíamos en la charla pasada con Lili y Fran que el temor natural de ser coordinador de una célula, el temor natural que te da de principio, porque ciertamente se experimenta lo que tú dices, como que ¿para qué soy bueno o qué dones me ha dado el Señor? Te sientes limitado, piensas que la responsabilidad es demasiada y que no vas a poder. Pero cuando te decides a servirle al Señor en esta parte de la coordinación de una célula, decíamos y concluimos muchos, ¿verdad? En esta parte que los primeros beneficiados somos nosotros. Los coordinadores, claro. Entonces, Así es. el Señor va poniendo a todos los hermanos de acuerdo a las características. Digo, yo me he quedado impresionada cómo los hermanos son esa ayuda idónea para los coordinadores. O sea, el coordinador no es como que el que te va a guiar. No. En teoría tendría que ser así, ¿verdad? Pero es el Señor, mejor guiado. Es el mejor guiado, claro. Sí, es el mejor guiado. Es el mayor beneficiado, Así el primer es. beneficiado. Entonces, Así es muy padre experimentar y ver este poder que tiene el Señor, porque cómo siendo todos tan diferentes, cómo habiendo crecido en entornos tan distintos, podemos embonar fácilmente, pues porque es gracias al amor del Señor, porque si no de otra manera no se daría. Así es. Pero pues sí, esta experiencia es muy muy hermosa. Así es, ante todo este tiempo, ustedes empezaron, ¿o cuántas células, cuántos? Bueno, entramos en el 96, en el 97 fue nuestro Jordán. Cabe aclarar, y perdón la interrupción, que eran otras reglas Sí, sí, y sí. otras claro, circunstancias. sí, sí, por Y eso les digo- dicho lo anterior, adelante Sí. por favor, amor. Entonces, ahorita como decías, bien dices, o sea, los coordinadores de una célula son los mejores guiados que las ovejitas que guía el coordinador, porque el aprendizaje es inmensamente para los coordinadores. ¿Por qué? Porque ya no estás recibiendo en la boca, ahora tú tienes la responsabilidad de llevar aquel alimento a aquellas ovejitas. Entonces es cuando realmente empiezas a preparar y empiezas a vivir, porque es en base a tu testimonio el 90% lo que esas personitas que el Señor te confía van a aprender. Entonces ahí es donde realmente empiezas a poner en práctica toda aquella teoría que llevaste en tu Pero célula. volviendo a la pregunta. Pero volviendo a como en el año 99 nosotros tuvimos nuestra primera célula, que de veras que, como dices tú, Lucy, Bueno, o sea, corrección, fue en el 2000. no, yo creo que empezamos en el 99, Joel, te voy a decir por Es qué. que ya nos falla la Porque memoria como de una vez. requisito para ser coordinador general, Ah, sí, cierto. Sí, acabábamos, cierto. fíjense bien. Eran otras reglas, sí, Fíjense cierto. bien cómo nos tocó.
tenemos la bendición de que siempre nos anotamos en lo que nos quieran anotar. Entonces, me acuerdo que ayudábamos en los días de campo, en muy poco tiempo que llevábamos. Nos anotábamos. Era poner globos en los días de campo, para ser más precisos. Y nos invitaron a ser coordinadores y pues nos dio mucha emoción que nos pues dijeran, pues sí podemos. En el 99, cuando teníamos cuando mucho 3 años en el movimiento. Yo teníamos creo que dos de haber cruzado el Jordán, así de en pañales estábamos. Vamos al retiro en donde se escogen los coordinadores generales, que es más o menos en octubre, y pues nos van diciendo que si éramos candidatos a poder ser coordinadores generales, y yo no lo podía entender. O sea, ¿cuáles eran las condiciones? Sí, o sea, había gente haber coordinado un grupo, tener 2 años servicio, y haber trabajado en algún comité. Caso concreto nuestro, poner globos en los días de campo. Es en serio, ríanse, pero así era el movimiento, en sus albores así era. Y es cuando te das cuenta que a pesar de todas nuestras pequeñeces, ineficacias y desconocimientos, cuando es obra del Señor, nada lo detiene, como le dijo Gamaliel a los fariseos, déjenlos en paz, si esto no es del Señor se va a morir. Así es. Pero si es del Señor, aguas, no se metan. Aquí, a pesar de que, oye, ¿qué experiencia podemos tener Nancy y yo? 3 años en el movimiento, poniendo globos, coordinadores generales en el 2000, periodo 2000-2002. 2000-2002, que fueron cuando pues eran 2 años, y fue un periodo bien hermoso, claro, no porque no estuviera el padre Ernesto con nosotros, pero era cuando nos apoyó, era cuando él estaba haciendo su tesis en Mariología y estaba fuera del país, y estuvo con nosotros el padre Oscar Martínez. Eran unos tiempos divinos, preciosos, porque pues éramos pocos, el padre nos acompañaba a todo lo que hubiera de BC, o sea, éramos todavía muy pocos. Entonces, así empezamos siendo coordinadores generales, y yo me acuerdo que en la primera bienvenida, Esa está muy buena. No. Que el Señor nos estaba preparando para lo que después sería la región citrícola. Yo recuerdo que en la primera, en la bienvenida, Joel, el del primer año, no sé por qué recuerdo al padre Ernesto, igual y fue en la segunda, que estuviera el padre Ernesto presente. Es cierto. Porque él fue el que dijo las palabras. La bienvenida no fue nadie. No fue nadie. Y ya estaba la inquietud de que vivir en Cristo se abriera en la región, en Santa Catarina, por Pati y tu primo. Es Eduardo García y Pati. Y Pati Garza. Eran los que ya más o menos habían movido por allá, y Ernesto decía no es primos, pero por el lado mío. Exactamente. Entonces yo recuerdo que en esa ocasión el padre Ernesto nos volteó y nos dijo, hicimos oración y dijo, el Señor está hablando, y claro, a lo mejor va a ser momento de abrir en Santa Catarina. Entonces fue nuestro ese año periodo, fueron puros grupos de Santa Catarina. Fueron puros fue en el grupos 2001, de Santa Catarina. más o menos. Sí, muy hermoso recuerdo de nuestros hermanos de Santa Catarina que pues hasta la fecha. Y después fuimos adoptados, nos pidieron que terminamos de ser coordinadores generales. En el 2002, y en el 2003 un hijo espiritual nuestro que llevaba una célula, eran nietos nuestros, por cuestión de trabajo se retira de Monterrey y nos pide que nos hagamos cargo de esta célula. Esa fue la segunda célula que tuvimos, pero esa la tomamos de relevo en el 2003. Así es. Ya empezada, ya cruzada el Jordán, ya había... No, creo que ahí cruzado el Jordán con nosotros. De hecho está así. Sí, es. mi hermana y mi cuñado. Entonces ese fue el segundo grupo que tuvimos así de célula. Y después de ahí ya no tuvimos células porque nos entró la inquietud, bueno, no nosotros, o sea, en el periodo donde fueron coordinadores generales, después de nosotros fue Maye y Armando y Mayela, y después Ricardo y Laura la primera vez. Ricardo y Laura, pero cuando fue Rogelio y Laura, que fue cuando empezó. ¿Qué fue cuando entramos nosotros en la coordinación? Bueno, ahí fue donde empezó la situación. En el 2010. Con la región citrícola, que acuerdo que nos reunieron Rosanel y Javier, precisamente, no sé si fue en la casa de, creo que sí, en la casa de ellos, con otros 2 matrimonios. Si no tienen tan mala memoria. Ya del 2010 para acá sí nos acordamos. Del 2010 para allá como que se empieza a borrar. Hoy sí nos acordamos. No. Entonces, cuando empezamos la región citrícola con otros 2 matrimonios, hermanos que ya no están, pero que fueron de veras también mis respetos porque aprendimos mucho de ellos. Era Linares, recuerdo, Montemorelos y Gualagüises. Y nos reuníamos una vez, o sea, a cada matrimonio le tocaba una vez porque nos turnábamos un domingo cada quien para que no fuera tan pesado.
Y la reunión era, si mal no recuerdo, en Montemorelos, ¿verdad? Y ahí iban nuestros hermanos de Linares y de Gualahuises. Y pues hasta la fecha ellos ya no pudieron continuar por cuestiones personales. Hasta la fecha seguimos coordinando la región citrícola. Y pero en ese inter también nos invitan a coordinar. En el 2010 iniciamos con la región citrícola. Sí. Y en el 2012 siguiendo un poquito de cronología, empezamos a pertenecer al cenáculo que actualmente estamos, que los coordinadores son a la fecha Nancy y Adrián Garza. Faustro. ¿Cuántos años tienen entonces? Ese cenáculo del 2012 para acá. 12 para acá, sí. Espero que no estemos aquí tirando sopa para que nos vayan a ir a partir y dividir, ¿verdad? No. Y el último punto importante es el 2013, es cuando empezamos a ser responsables de la viña. Del 2013 hasta el 2019, el año pasado, fuimos los rectores formativos. Y ahora nada más somos honorarios, ahí miembros honorarios. Pues sí, miembros honorarios, porque pero seguimos siendo parte del equipo de la viña. Claro, fíjense cómo a lo largo de estos años, y como decías al principio, Joel, que no querías ni siquiera trasladarte dentro de la misma ciudad. Exacto. Ahora resulta que bueno, pues han ido hasta otros estados. Fíjate, hay un testimonio bien rapidito de lo que hace ser comunidad, y no lo entiendes hasta que lo vives, y por eso lo quiero compartir. Como dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, a todos los tenían reconocidos entre sí mismos como hermanos, y todos lo ponían en común, y todos les llamaba la atención cómo se amaban unos a otros. Un testimonio que yo tuve muy fuerte fue precisamente cuando fuimos a la viña en Phoenix, y te interrumpí porque hablabas de haber salido del país. Llegamos a Phoenix, a la viña, y lo que hicieron fue hospedarnos en la casa de uno de los hermanos. Y es increíble, pero entramos a la casa de estos hermanos y no teníamos ni 3 minutos en la casa, y yo digo, Nancy, ¿sabes qué? Me siento como en mi casa. En casa, sí. Se siente esa hermandad, y no los conocía. No los conocíamos porque están en Phoenix y nosotros en Monterrey. Uh-huh. Pero esto de ser comunidad, cuando se vive, se siente. Claro. Y estás con cristianos de tiempo completo, ya sea en México, en Guatemala, donde toque, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, al que no le gustaba salir de viaje, pues fíjate, el Señor nos dice, cualquier casa es tu casa, ¿verdad? Claro. Cuando estás con hermanos, porque es lo de ser comunidad. Sí, y bueno, sin duda que muchos hermanos también ya del movimiento los conocen porque por esta participación en los retiros, y ya de tanto tiempo que les va a dar mucho gusto también verlos y conocer un poquito más, ¿verdad? Un poquito más a fondo de toda esta historia pues que han tenido dentro del movimiento, ¿verdad? Yo quiero insistir, ¿por qué vivir en Cristo? O sea, vuelvo a insistir. Número 1, porque fue el instrumento que el Señor puso en mi camino. Hay muchos otros movimientos, claro, y no los conozco, pero este es el mío, es el que yo conozco. Bueno, es el que el Señor me ha puesto, no es mío, es del Señor. Pero yo, y lo hemos platicado mucho Nancy y yo, y lo hemos platicado en Viñas, yo la verdad no sé cómo sería ahorita mi vida si no hubiera conocido al Señor como lo conozco. Ciertamente seguimos estando plagados de defectos, de fallas, somos humanos y somos hechos de barro. Pero yo no me concibo cómo sería mi vida si no hubiera sido viviéndola al lado del Señor. No, a veces cuestiono con Nancy, no sé ni siquiera cómo sería nuestro matrimonio. Ahorita nos pueden ver que pues estamos en las viñas, y ciertamente tenemos un matrimonio que yo puedo decir que gracias a Dios muy bien, a pesar de que como todos tenemos problemas. Yo digo, estar cerca del Señor es lo que te hace ser lo que eres. Yo no me concibo sin el Señor, y por extensión de vivir en Cristo siendo el instrumento que el Señor eligió para que nosotros estuviéramos aquí. Claro. Cosas que hemos vivido que no podemos haber vivido sin el Señor. Y aunado a lo que dices tú, Joel, yo también siento que el testimonio que hemos dado a nuestros hijos, porque pues el Diego, que es bueno, no dijimos de nosotros. Tenemos 3 hijos. Esa era la siguiente pregunta. Bueno, ahora, después de todos esos años, ¿qué dicen sus hijos y cuántos hijos tienen? Tenemos tres hijos varones. El mayor que se casa, primero Dios, ahora va a ser el 14, no el 15. Solo Dios sabe qué día. Pero en agosto. Se va a casar. Sí, con toda la contingencia no sabemos. Dice, realmente la situación se ha ido moviendo muy fluida. Sí, porque es que los fines de semana ya claro. no se Lo que sí han dicho es, pase lo que pase, nos vamos a casar. Sí. Ellos no van a mover su boda por la contingencia. Muy bien. Así sea nada más solitos. solitos. Bueno, pero entonces así. Pero el bueno. mayor va para 32,
hijos, Andrés, que es Joel. El que se casa en ese mes de agosto. Andrés, Andrés, nuestro hijo que se casó hace 3 años con nuestra hija Brenda, Merita, que es prácticamente ya nuestra hija. Viven fuera del país, viven en Alemania, están en Berlín, que de hecho tampoco, ya les cancelaron el vuelo. No van a poder venir. No van a poder acompañarnos, pero en fin, gracias a Dios están bien. Y Diego, que es el más peque, que pues yo creo que Diego tenía como 2 años cuando entramos a vivir en Cristo y ahorita tiene 26, acaba de cumplir 26 años. Y Diego, que ahora es el que convive más con nosotros, porque de hecho trabaja con nosotros, me da mucha ternura porque dice... Ya, de los 3 es el más bromista, sí. Es súper bromista. ¿Quién saldría? No ¿Quién sé. sabe? No sé, pero ya van con los brothers. Ya van con los brothers. Ya van a la viña. Ya van a la viña, sí. Me encanta, pero sin embargo, escucha las pláticas cuando estamos preparando retiros y todas esas situaciones, y para él va a ser siempre una semilla y un aprendizaje. Claro. Para él y para los otros para dos. Los otros dos también. Yo digo porque ahorita Andrés no está y pues Joel, o sea, ya prácticamente un mes más está en la casa, pero o sea, la verdad es ganar demasiado tener a Dios en nuestra ecuación, en nuestro matrimonio. La verdad, o sea, como dice Joel, yo no concibo, y de hecho, el día de ayer que hablaba con una persona que vivió con nosotros 15 años, que es parte de nuestra familia, ya no está con nosotros, ¿verdad? Porque ella se casó y vive muy lejos de la casa, pero siempre estamos en contacto con ella, Chuyita. Me enterneció mucho porque me dice... ¿Cómo lo recuerdo con tanto cariño? Dice, porque estuve 15 años con ustedes y yo nunca vi que se faltaran el respeto entre ustedes. Y prácticamente los 15 años que estuvo Chuyita fueron también los primeros que estuvimos en vivir en Cristo. Entonces, le digo, o sea, muchas veces ya lo vemos cotidiano, que de hecho se lo decimos también mucho a nuestros hijos. Hijos, el matrimonio que ven para ustedes es lo más normal. Qué triste, pero allá afuera en el mundo actual somos raros y empezamos a ser cada vez menos los que estamos con esta armonía que tenemos. Entonces les digo, siempre lo importante y ahorita en medio de esta pandemia que pues muchos han entrado en desesperación, en miedos, en incertidumbres, yo los invito, hermanos, esta es una oportunidad de hacer la iglesia doméstica en nuestro hogar. No saben cómo le había pedido yo a Dios que pudiéramos coincidir en las misas, porque pues ya cada quien iba a su misa, nada más Joel y yo juntos. Cada domingo que estamos en la intimidad de nuestro hogar, celebrando de veras la Santa Misa, la Eucaristía, aunque sea de manera remota. No, pero no es virtual. No, pero tiene otro nombre. Virtual, no sé. Virtual. Échale. Bueno, pero, no de manera sacramental, pero sí espiritualmente. Espiritualmente. La verdad no me canso de darle gracias a Dios, aún en medio de esta pandemia. Él está con nosotros, Él jamás nos abandonará. Es un Dios que siempre ha cumplido sus promesas y ahorita yo les digo a los hijos, o sea, es un periodo, sí, diferente, claro, y muchas situaciones están pasando, pero es un periodo en el cual si tú estás de la mano de Dios, si no dejamos de confiar en Él, esto va a ser pasajero. Claro. Y yo les digo, no se vale ser los mismos antes y después de la pandemia. Exacto. No se vale, porque simplemente ha sido mucho el aprendizaje, lo que hemos visto a nuestro alrededor como para ser iguales o peores que cuando empezó la pandemia. Una de las bondades, perdón, una de las bondades que hemos visto, como tú bien dices, Nancy, a través de este confinamiento, es experimentar otra vez la unión familiar, ¿verdad? En la celebración de la Eucaristía, porque yo también recuerdo que nuestros hijos pues también ya están grandes y cada uno va por diferentes necesidades a misas diferentes. Y nosotros, Chava y yo, siempre vamos a Santa Cruz a misa de 12:30. Entonces ahora, pues todos juntitos, celebrando en familia, y pues es una de las, es más, tenemos más oportunidad de comer juntos, de estar más tiempo juntos, y es una de esas bondades que nos ha traído este confinamiento. Claro. Entonces ha sido también de beneficio. Y también ver cómo
el Señor siempre busca la manera de llegar a tu vida. Me daba mucha ternura en una ocasión, ya dentro de este confinamiento, que pues ya no podíamos salir, no podíamos vivir los sacramentos como normalmente se hacía, y entonces en una ocasión viene el Señor, precisamente el jueves en Semana Santa. Igual que nosotros el Jueves Santo, igual que nosotros. Entonces viene el Señor a visitarnos, viene el Señor a cada casa o cada hogar. Recuerdo que nosotros, el padre de la parroquia de aquí de San Juan Pablo II, desde la 1 de la tarde me parece empezó a caminar con el Señor colonia por colonia, y me parece que terminó a las 6 o 7 de la mañana. Entonces fue un gozo y una experiencia muy grata, porque se acostumbra uno a ver al Señor en el templo, se acostumbra uno a ver al Señor, pues es más, desperdicia uno los momentos de estar con el Señor. Así es. Pero cuando te encierran y te privan de su presencia real en la Eucaristía, y el Señor tiene a bien venir a verte, bueno, nosotros nos llenábamos de gozo, nos llenábamos de ternura, y luego cuando, pues obviamente que las parroquias ya no tenían esa ofrenda que da el fiel, para el sostenimiento de la misma parroquia, y en una ocasión volvió a pasar el Señor, y luego pues los ministros con una canastita, ¿verdad? Y entonces me daba mucha ternura y me daban ganas de llorar, porque yo decía, pues es el Señor como un verdadero padre que viene y trabaja, que sale de su casa y trabaja, ¿verdad? Y va buscando mover los corazones para darle de comer a su gente, a sus fieles, a sus sacerdotes. Y me daba mucha ternura, o sea, porque me imaginaba, lo veía realmente como un padre que sale a trabajar, que sale a buscar el sostén de la familia. Entonces, pues hemos sido testigos de muchas cosas tan bellas que el Señor hace día con día. Ante esta situación, pues se cumple la palabra donde dice que todo conviene para los que aman al Romanos Señor. 8:28. Así es una de mis citas favoritas. Y bueno, ahorita volviendo un poquito a la cuestión de los hijos, siempre compartimos nosotros que qué dicha, qué felicidad tan grande sería que por ejemplo uno de nuestros hijos se casara con uno de los hijos de los hermanos de Vivir en Cristo. Es que nos ha tocado en alguna invitación que nos han hecho a algún taller. Y yo digo, es que aquí está la clave, aquí Así está, es. este es el camino a seguir, no tenemos por qué ir a ningún otro lado. Ciertamente, como Vivir en Cristo, hay más movimientos, ¿verdad? Enfocados a este sector de la familia, de los matrimonios. Pero bueno, estamos hablando de Vivir en Cristo porque estamos en Vivir en Cristo, ¿verdad? Entonces siempre les decimos que perseveren, que vean las bondades que el Señor da a través de Vivir en Cristo. Y siempre he sido yo de esa idea, o sea, qué dicha tan grande sería que nuestros hijos se casaran con los hijos de nuestros hermanos de Vivir en Cristo, porque ya tienen una formación, ¿verdad? Hablamos ya tienen un el conocimiento. mismo idioma, chavos, o sea, es impresionante. Ahora que estamos con los preparativos y en medio de aún de este confinamiento. Para decirle a los hermanos que porque es por porque eso el comentario, ¿verdad? Porque el comentario. El comentario sale porque tenemos la bendición, por eso siempre le decía a Joel cuando salió esta bendición tan grande en nuestra familia de que nuestra segunda hija sea hijo de hermanos de Vivir en Cristo, no tienen idea. Hermanos de la Viña, aparte. De hermanos del Retiro de la Viña que nos ayudaban en una plática en el Retiro de la Viña que no teníamos. Es más, en la vida los hubiéramos podido coincidir con ellos. El Señor por eso tiene sus tiempos, por eso hace las cosas, aunque en el momento no lo podamos entender. Fue la manera en que nos hizo esa diosidencia de coincidir. Pero a lo que iba es que es impactante ver la armonía que, por ejemplo, ahorita con los preparativos en estas situaciones, que cualquiera que esté viviendo una boda, ha habido novios que ya hasta terminaron de veras en pleito, y ver esa armonía de ambas familias y ver todo eso, o sea, porque pues ellos son hermanos, nuestros compadres
Moni y Jaime, que son hermanos nuestros de Vivir en Cristo, ha sido de veras que la bendición más grande. De hecho, el regalo más grande que nos ha dado el Señor. Señor. Hicieron novios, yo me acuerdo que pues ya andábamos bien cansadillos, Joel, en aquel entonces. Y le decía, volteé a ver a Joel, y porque pues fue un verdadero milagro. O sea, Joel, su primera novia, a los 27 años creo, y ella 5 años menos, para ella también su primer novio. Se conocieron porque pues nos invitamos a cenar. Después de una reunión, después de un retiro en la viña, vamos a juntarnos en familia a cenar. Y ahí se conocieron en una cena de los hermanos de la viña, con familia extendida, ahí se conocieron. Y ahí empezó. Ahora, eso es en el caso de Andrés y de Joel y de Andy. Pero el Señor también, en el caso de Brenda y Andrés, nuestros otros 2 hijos, una historia larga, bien cortita. Nuestro hijo Andrés, el que ya está casado, una vez se acercó una sobrina nuestra y nos dijo, no, papá, le dice a Nancy, no, tía, Andrés no se va a casar nunca. Y dice Nancy, ¿por qué? ¿Se va a acabar el mundo? ¿Qué pasó? ¿Se va a hacer sacerdote o algo? Me dijo, no, tía, es que ya le presenté a todas mis amigas, habidas y por haber, y ni con ninguna. Conoce a Brenda y después nos comparten, Brenda y Andrés, después, que lo que ellos habían estado buscando por separado eran sus objetivos, y como se conocieron, empataron en ese objetivo. Andrés nos decía, yo quiero casarme con alguien que quiera tener una familia como la que yo tengo, que quiera mi familia como yo quiero mi familia, y yo quiero querer a su familia como ella quiere a su familia. Ya tenía esa semilla de formar una familia, y por eso le habían pasado tantas candidatas y a ninguna le había caído. Y entonces en el caso de Brenda y Andrés, aunque Brenda no venía de una familia de BC porque ella es de México, ellos también traían algo que el Señor les sembró en el corazón. Y en el caso particular de Andrés, lo que ha visto en nosotros, lo que decía Nancy, mucha gente, muchas familias que viven armoniosamente, sus hijos creen que es lo normal. Y es lo que nosotros, hablando de nuestros hijos, les decimos. El matrimonio que ven ustedes aquí en la casa de nosotros no es, tristemente, no es lo normal. ¿Quieres ir a pescar? ¿A dónde vas? Vas al río. O sea, ¿quieres ir a cortar una naranja? Pues vas a un huerto. No vas a buscar una cosa donde no la hay. Diciéndoles, busquen lo que decía ahorita Salvador. ¿Quieres una buena esposa? En el caso de nuestros hijos, búscala donde la vas a encontrar. Le digo, ¿la vas a encontrar en un antro? Le digo, a lo mejor sí, las posibilidades son bajas. Puedes conocer amigas y pasar un buen rato agradable, pero la compañía de tu vida, ¿dónde la quieres buscar? Y esa es la plática que tenemos ahora con Andrés, con Diego, perdón, con el que queda pendiente de casarse. Y muy brevemente, algo que yo ahorita quiero compartir porque creo que es muy propicio, porque hablaron de la pandemia y nos salimos del tema, pero yo quiero volver. Es porque yo sé que ahorita muchos hermanos y muchas familias la están pasando muy mal, económicamente, salud incluso por lo que está pasando. Y yo quiero compartirles muy brevemente que nosotros hace 17, 18 años también tuvimos una época muy difícil. Recién salidos de la coordinación general en el 2002, tuvimos una situación económica muy fuerte en casa. O sea, le digo a Nancy, lo platicamos, estuvimos a 5 minutos de perder la casa, perder todo. Y si algo, ya estando en Vivir en Cristo en ese momento, nosotros nunca perdimos la fe en el Señor. Y esto lo quiero traer en este momento para quien está pasando una situación difícil. Las cosas suceden porque el Señor de cierta manera así lo quiere, y no es porque el Señor sea malo. No. Yo veo a la distancia lo que viví en el 2002, lo que vivimos en el 2002, y me permite ver el Señor a la distancia que lo que sucedió fue para que lo que sucediera después de 2002 trajera cambios en nuestra vida y muchas bendiciones. Entonces ahorita quienes están pasando una situación difícil, tengan fe en que vienen cosas mejores. Claro, la confianza, claro, nos toca hacer nuestra parte. Y la primera es estar cerca del Señor, pedirle su luz y hacer lo que nos toca. Y lo quería comentar porque creo que ahorita es propicio tocarlo, porque sé que mucha gente puede estar pasando una situación difícil. Que no se desesperen. Nada más quiero volver a Andy y a Joel, los que se van a casar, hijos de hermanos de BC, que nosotros vemos que son el fruto, es en serio, o sea, yo no lo dudo ni tantito, de nuestra oración. Ahí, hermanos, nunca se cansen de orar, de veras. O sea, la verdad y hay que aprender a orar, porque yo me acuerdo que cuando pedía mucho desde que eran chiquitos, o sea, yo cuando
Andrés pedimos a Brendita, a mi primera hija, recuerdo que le agarré su carita y le dije, por fin mi primer niña tiene rostro, porque siempre he pedido por ti, pues desde que estaban chiquitos pedía por sus compañeros de vida. Entonces digo, ahora sí ya tiene rostro mi primer hija. Y ahorita lo mismo con Andy, o sea, bendito sea Dios, tiene un rostro y la verdad, o sea, no nos cansamos de darle gracias a Dios. Lo que le compartieron, creo que la comadre te lo compartió cuando Joel fue a presentarse con la familia. Y con la abuelita, creo. La abuelita dijo, yo siempre había pedido por ti. Ay, la sí. abuelita de Ay, Andy. Que va a cumplir 101 años, Sí. primero Dios. Entonces, sí. el otro punto importante, La oración. la oración. La oración, nosotros la somos oración. unos convencidos de la oración. Discúlpame, Padre Ernesto, no necesitas decirnos, lo sabemos. Somos bien ñoños. Sí. Somos muy Y somos ñoños. unos convencidos de la oración. Sí, sí. Aún y cuando el Padre a veces nos insiste porque de repente somos flojos, porque sí, de repente la flojera nos gana, pero somos unos convencidos de que la oración Es la base de es todo. real Es la y el base de Señor la todo. escucha. Y es la que da frutos. Lo que pasa es que a veces la queremos en nuestros términos. Claro. Y el Señor tiene sus términos que siempre serán su mejores que los tiempo. nuestros. Así es. Y ya para terminar con eso, yo recuerdo mucho que ya empezábamos a andar medios cansaditos el año pasado. Que fue cuando entregamos la viña con nuestro corazón y que seguirá ahí, porque vamos a seguir con Jonathan y con Jazz. Jazz. Pero me dio mucha ternura porque volteé a ver a Joel, pues ya con la buena noticia de nuestros hijos que se casan. Y le digo, Joel, mira, son 24, bueno, eran 23 años el año pasado, le dije, si necesitamos servir al Señor 23 años más para que Diego, que es el que nos queda, tenga una mujer como esas criaturitas, otros 23 años, o sea que nos van a tener por un buen rato en vivir en Cristo. Primero Dios. Pues qué bueno, damos gracias a Dios por sus vidas, por todas estas maravillas que ha hecho el Señor. Nosotros en el poquito tiempo, digo, comparado con ustedes que tienen tanto, también lo hemos visto, somos testigos también de todo esto, ¿verdad? De cómo a través de la oración, ahorita que decías, al hacer la oración o al pedir, en una ocasión decíamos, oye, ¿por qué no oramos por el que va a ser el esposo de nuestras hijas, ¿verdad? Tenemos nosotros dos hijas, ¿por qué no oramos por la que va a ser la esposa de nuestro hijo? Desde ahora, ¿verdad? Desde este momento en donde esté ahorita, quien vaya a ser, y qué importante es todo eso, ¿verdad? Así es. Ahorita que hablabas del poder de la oración y pues gracias a Dios que están ustedes aquí, que nos pueden compartir de viva experiencia todo esto y que sepan los hermanos que sí funciona y que hasta dónde tenemos que extendernos en esta parte, ¿verdad? En todas estas áreas de nuestra vida, porque a veces uno dice, bueno, pues ya están grandes o ya se casaron y bueno, pues ya terminamos ahí. Pues no, esto nunca termina, ¿verdad? No, definitivamente Los que hijos crecen y a veces los problemas también crecen, pero cuando estás, la mejor garantía que hay, el mejor seguro que hay, pues es estar de la mano del Señor. Así es. ¿Algo más que quieran agregar ahí en algún testimonio que quieran? Mira, pues será que traemos, Nancy y yo, la viña muy, muy en el corazón, pero llevado a todo el movimiento de vivir en Cristo. Creo que nos toca como matrimonios cristianos católicos un momento muy importante. Ciertamente hace 2000 años a los cristianos los perseguían en el circo romano y nos mataban. A nosotros hoy por hoy no creo que nos vayan a matar, pero hay una cuestión que nos debe quedar bien clara a todos los que somos cristianos comprometidos, y en vivir en Cristo me queda claro que todos los que estamos en el movimiento, en células de crecimiento o ya en cenáculos como comunidad, es que estamos viviendo un 2000 años en el 2020. Si algo ahorita es muy atacado es la familia, si algo ahorita es muy atacado es el matrimonio. Y yo creo que nosotros somos la primer fila en el campo de batalla para hacer valer el matrimonio y en la familia cristiana. Y eso únicamente lo podemos hacer valer con el testimonio. Así es. Es importante, y con eso yo termino, el testimonio es importante. A los que tengan hijos chiquitos, otro ejemplo que tenemos mucho en la viña, Nancy y yo, a los que tienen hijos chiquitos se les llama la atención, si es necesario se les regaña y pues se aguantan. Pero cuando esos niños crecen y se vuelven adultos, cuando tienes que hablar con ellos, como lo hemos hecho Nancy y yo de repente con los nuestros, es con el testimonio. Ya no te van a escuchar un regaño, ya no te van a escuchar una llamada de atención. Es
tal como nosotros hemos sido, tienes que serlo. Y es mejor, si nos puedes superar, mejor. Claro. Pero el testimonio es lo importante, y hoy en día Dios nos necesita demostrando que somos cristianos de veras, de tiempo completo, de testimonio, de cómo vivimos, y dejar que el Señor haga lo demás. Si tú quieres trabajar con el Señor, pedirle que te dé lo que necesitas y hacer lo que te toca. Una de las cosas que cabe resaltar dentro del movimiento es que te acompaña. Hay matrimonios que, como ustedes, tienen muchos años y van acompañando a aquellos matrimonios que van empezando. Empezando me refiero al momento en que ingresan al movimiento, no empezando la vida matrimonial, pero cómo es necesario la compañía, el caminar juntos de un matrimonio que esté sólido, que tenga esta experiencia con el Señor. Yo recuerdo en el caso de nosotros, hubo una pareja que no en aquel entonces no estábamos dentro del movimiento, pero nos invitaron a un retiro y nos acompañaron en todos los primeros años de matrimonio, que realmente fue difícil, ¿verdad? Porque pues no te acoplas adecuadamente, hay situaciones que el demonio aprovecha, ¿verdad?, para querer separarte, y sin embargo un matrimonio sólido que había caminado con el Señor nos acompañó, y eso es lo que hace vivir en Cristo, Así acompañar. Entonces, qué importante es eso. Y fíjate, aunado a lo que estás diciendo, es bien importante, Luz, porque el acompañar no es sinónimo de que es conocimiento, porque muchas veces hemos acompañado a hermanos de los cuales hemos aprendido de una manera impresionante, pero ese acompañamiento es bien importante, porque es el decir, aquí estoy, y miran que muchas veces ha sido al revés. O sea, aquellas personas a las que acompañantes son las que te acompañan a ti en esos desiertos que dices, ahora sí ya voy a tirar la toalla, no, pues la recoges y vámonos, sí puedes, y acuérdate que tú me decías, y dices, es cierto. Entonces esa vida en comunidad es la que Joel y yo no nos podemos privar por el resto de nuestra vida, porque es la que nos lleva de la mano a Dios. Tener el movimiento 24 años no es garantía de nada. Estar nada. en un cenáculo donde de repente alguien que tiene 10 años en el movimiento nos dice, oye, estás jalando para el monte. Es el acompañamiento del que tú hablas. Sí. Yo creo que es uno de los grandes aciertos del movimiento, que te hacen insertarte en una comunidad de por vida. Ser cristiano tú solo está bien complicado. Aún si los dos somos cristianos comprometidos como pareja solos, está difícil. Pero en lo el personal, acompañamiento es importante. En lo personal sí recomendamos mucho que esa cuestión sea también de la mano del servicio, porque hemos visto a través de estos 24 años a hermanos que, ahorita lo que te decía, una capacidad espiritual, pero nunca quisieron servir, o no podían, o no era su momento, X. O sea, hemos escuchado miles y miles de situaciones, ¿verdad? Y se enfrían. Entonces, generalmente los que han perseverado en el movimiento son aquellas personas que siguen abriendo más grupos, siguen coordinando, están en comités, están en diferentes actividades, y esas son las que te mantienen y te sostienen. Me acordé de la parábola de los talentos, ¿verdad? Que Exacto. aquel que no hizo nada con un solo talento que le dieron, pues recibió un catorrazo. Sí, Un 14. la reprimenda de parte del hay Señor. que dar un paso de fe, ¿verdad? Hay que dar un paso de confianza, porque ciertamente tenemos que reconocer que pues solos no somos nada, pero si el Señor dispone que sirvamos, si el Señor nos impulsa, si la gracia del Espíritu Santo que nos impulsa, nos acompaña, bueno, pues el Señor se encargará de hacer todo lo necesario. Así Solamente hay que tener la disposición y hay que dar el paso de fe para poder servir. Bueno, Señor, pues aquí estoy. Fíjense, ¿verdad? hermanos, Y a donde me quieras. En la mover. primera vez que coordinamos una célula, yo me enojé con Joel, porque le dije, ¿cómo vamos a coordinar? Y ustedes eran unos generales de división, o sea, la primera vez que fuimos y los conocimos, o sea, sabían más que nosotros. Yo me quería desmayar, entonces dije, Joel, ya ves, ¿sí? Te dije, ¿y tú para qué dijiste que sí? Y luego me dio mucha ternura, porque cómo Dios de veras te da todo lo que necesitas, lo único que necesitas es un corazón dispuesto. Recuerdo que yo le dije a Joel,
en la vida voy a hablar, tú eres el que vas a explicar, vas a preparar, vas a hacer, porque pues yo también con los chiquitos, ¿verdad? Yo tengo que encargarme de los hijos y que sí está bien, o sea, coachis, todos los que me conocen a la fecha y con estas manos también que hablo, no me callo. Entonces me dio mucha ternura porque le decía tú solo, y ahora Joel, o sea, cuando estamos con el mismo micrófono nos lo andamos quitando. Y esas personas que dicen así que eran generales de división, porque era gente muy preparada, en algún retiro, creo que fue en el Juárez, nos dijeron, sabíamos mucho, pero no conocíamos esa parte que ustedes nos enseñaron. Entonces, volviendo al punto, ¿qué dones tengo yo? No sabes. Tú nada más dile al Señor, aquí están mis 2 pescados y mis 5 panes. Híjole, ya es Y una el Señor sabe lo que multiplicación. hace, ¿verdad? Así Amén. es. Amén. Nos da mucho gusto, quisiéramos que Podíamos continuara todo seguir. esto, pero Ya te voy a pedir el cafecito para Cuando continuar, cuando se cansen Sí. nos hablan y les ayudamos. sí, le damos gracias al Señor. Quiero que sepan que los queremos mucho. Igualmente. Son de esas cosas Igualmente. que el Señor dice, nos hemos visto a lo largo de este tiempo y esporádicamente, pero como cuando ves a alguien y dices, no sé por qué, pero siento como si ya te conociera Sí. desde hace Exacto. mucho tiempo. es la comunidad. Es la comunidad. Y es- han es sido el Señor, referencia. Es el amor del Señor, sí, y esa referencia. Y mira que ahorita son con para todos. cubrebocas me da mucha ternura porque hemos aprendido a ver a los ojos. Claro. Y entras al súper y ves aquella sonrisa con cubrebocas en los ojos de las personas. Entonces les digo a los hijos, el sonreír no está ahorita prohibitivo con el cubrebocas, o sea, tú sonríes en la mirada. Entonces cuando nos juntamos los de BC, te la pasas, olvídate, saludando a todos porque pues todos son parte, es más que a veces hermanos de sangre, es en serio, o sea, es un cariño entrañable y ahora que nosotros tenemos la oportunidad de decir que ahora hasta hermanos y familia porque vamos a compartir los mismos Oye, nietos. Chava, y nada más, Emoción. sé que ya estamos terminando porque estamos sobre Adelante, el tiempo. Lo que adelante. tú decías, que voltean a vernos como un referente, digo, pues muy indignamente. Les pido que pidan mucho siempre por nosotros para que nunca seamos, Dios nos libre, de Un ser mal una piedra de testimonio. tropiezo para nadie. Pero lo que quiero compartir es, hace 24 años nosotros estábamos como algunos de los que van a este video están. Y no sabemos si dentro de 24 años, Dios quiera, algunos o muchos de ellos sean referentes para alguien más. Y la única manera de saberlo es entrenle y sirvan. Y Exacto. créanme que no se van a arrepentir. Como dijiste al principio, Lucy, Perseverar. y es tema de otra conversación, hemos visto milagros, hemos visto conversiones, hemos visto lo que no se imagina. Y Hemos visto únicamente ablandarse se hace las así. rocas, ¿verdad? Todo. O sea, Y con eso terminamos. unos porque si no, no testimonios que de veras de blanco a negro, de negro a blanco, o sea, la verdad, o sea, hemos visto la mano de Dios en todo. En cuando todo. quieres dejarte. Sí. Sí, tristemente de repente uno escucha todas estas cosas y dice, mira, son católicos. Yo pensé que eso nada más sucedía ya con los hermanos separados. Así es, en así otras, es. en otras partes, ¿verdad? Pero No. aquí, Y después pues, nos que es la invitan a iglesia del platicar de la Señor. región citrícola, porque también eso es verdad, qué bárbaros. que Otra sí. tardecita Claro, platicamos claro de que los sí. hermanos, Eso o de sí. las Claro niñas que también. sí. Muchísimas Lástima que gracias. no podemos adelantar tanto, pero claro que siempre serán bienvenidos y sí Gracias. va a haber otra oportunidad de seguir platicando de estas maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y con esto terminamos. Agradecemos enormemente su tiempo. Gracias a Que el Dios. Señor los bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo, hermanos, y nos encomendamos también a sus oraciones para que el Señor bendiga abundantemente este proyecto. Hasta la próxima. Muchas gracias, Joel. Gracias. Buenas Buenas tardes. tardes. Dios los bendiga. Un honor estar Gracias. aquí, Buenas gracias. tardes. Gracias, al contrario.